En este video vamos a trabajar sobre la colonización europea de la banda oriental, es decir, cómo primero los portugueses y luego los españoles fueron estableciendo centros poblados en esta tierra que posteriormente daría origen a el moderno Uruguay. Para poder entender cómo se da este proceso, tenemos que recordar que luego de la introducción de ganado, que Hernandera llevó adelante a comienzos del siglo XVII y se fue conformando la vaquería del mar con toda esa inmensa riqueza, dicho excedente de animales, tanto de vacas como de caballos, pasó a ser extremadamente codiciado tanto por españoles como portugueses, que si bien al principio no los motivó a poblar dicha tierra, sí los motivaba a visitar y apoderarse de sus riquezas. En ese contexto es que los portugueses deciden dar un paso inicial a fines del siglo XVII y en 1680 deciden fundar la nueva colonia do Sacramento para apoderarse de la región. Es esta presencia de Portugal en territorio que los españoles consideraban como propio, una usurpación, entendían ellos, es que los motiva a que finalmente terminen tratando de echar a los portugueses de la zona y construir una ciudad fortaleza en dicha banda oriental para alejar definitivamente a los portugueses. Por lo tanto, esto va a dar lugar unos años después a la fundación de Montevideo. Vayamos por partes. Primero analicemos qué llevó a los portugueses a querer establecerse en las costas del Río de la Plata. Durante el siglo XVII, el imperio de Portugal venía extendiéndose sobre la tierra llamada Brasil, sobre todo a lo largo de las costas de este inmenso frente atlántico y el interior del río Amazonas y hacia el sur, hacia la zona del Mato Grosso. Es decir, lentamente en el siglo XVII van a ir explorando y colonizando el interior del continente y sobre todo en dirección hacia el sur, principalmente observando las inmensas riquezas agrícolas y ganaderas que estas tierras pueden ir deparando. En ese contexto es que se le encomienda el rey de Portugal al gobernador de Río de Janeiro, don Manuel de Lobos, a quien vemos aquí en una pintura, el cometido de fundar una colonia, es decir, una nueva ciudad en el sur de las lejanas tierras del imperio portugués, que aquí vemos en color verde turquesa, en el territorio que aparece en color amarillo, pero que los españoles habían ignorado durante más de 100 años. Desde la fundación de Buenos Aires, la segunda fundación en 1580, la banda oriental del río Uruguay o la banda norte del río de la Plata había permanecido despoblada de europeos y por lo tanto deciden dar un paso en tal dirección. Por esa razón, don Manuel de Lobos decide organizar con mucha planificación una gran expedición con cientos de familias portuguesas, sobre todo provenientes de las Islas Azores, una fuerza militar y provisiones para sobrevivir en estas tierras durante bastante tiempo, y aprovechan la península de la colonia, que aquí vemos en la imagen de la derecha, para fundar la ciudad. De hecho, vemos cómo en este croquis o esquema de la original ciudad de Colonia, que abarca el extremo de la península, vemos los límites de la muralla en color azul y en rojo las fortificaciones de la ciudadela y otras fortificaciones defensivas sobre la zona del puerto. En este caso, lo que estamos viendo ya es una foto actual de las ruinas de la antigua Nueva Colonia del Sacramento, que en este caso el acceso de una de las puertas principales a través de la muralla, y vemos los límites aquí, los restos, perdón, de las fortificaciones que fueron quedando. ¿Qué llevó a los portugueses a querer apoderarse de la tierra? Bueno, hay principalmente tres grandes razones para poder dar entender este salto hacia el sur del imperio portugués. Primero que nada, llevar la frontera de Brasil hasta un límite fácilmente defendible, es decir, el Río de la Plata, un límite claro y concreto que pudiera ser defendible de su rival histórico, que era el Imperio Español. Las costas del Río de la Plata van a ser la ambición histórica del Imperio Portugués y luego de Brasil hasta muy entrado el siglo XIX, y va a marcar las relaciones entre los modernos Brasil y Uruguay durante buena parte del siglo XIX, con unas cuantas intervenciones militares brasileñas y relaciones muy conflictivas con el vecino del norte.
Por otra parte, el fundar la nueva colonia del Sacramento también permitía a los portugueses comenzar a apoderarse de forma permanente de las inmensas riquezas ganaderas que tenía esta vaquería del mar, convirtiéndola en propias y vedándole el acceso, es decir, impidiéndole el acceso a los españoles. Y finalmente, el otro objetivo buscado era crear un centro de comercio con el Imperio Español, principalmente con la cercana Buenos Aires, a través del contrabando, es decir, a través del comercio ilegal. ¿Por qué razón? Bueno, porque los españoles tenían un sistema de monopolio comercial, que sus colonias solo podían comerciar con la madre patria, con España, pero eso llevaba a las regiones más aisladas y lejanas a España a estar muy mal abastecidas. Los portugueses captaron este sentido de, de oportunidad y se dan cuenta de que pueden introducir en Buenos Aires de forma ilegal un montón de mercancías que los bonaerenses precisan, pero que no pueden conseguir fácilmente o a buen precio en España y que están dispuestos a pagar. Por lo tanto, sería una función muy lucrativa fundar esta ciudad allí. En esta nueva imagen que estamos viendo, lo que tenemos ahora es una foto satelital, es decir, una más que actual foto del Río de la Plata, y aquí podemos observar, para entender mejor cuáles eran las ventajas evidentes de fundar colonia en ese lugar, y es que aquí la podemos identificar a Colonia, la nueva colonia del Sacramento, y la moderna ciudad de Buenos Aires. Fíjense que están prácticamente frente a frente en Río de la Plata, con una distancia apenas que la separa de 50 kilómetros y que fácilmente era recorrida en pequeños veleros que podían transportar mercancías. Por esta misma razón es que los españoles de Buenos Aires, principalmente las autoridades, se van a ver forzadas a desalojar a como dé lugar a los portugueses de dicha colonia. De hecho, el mismo año en que los portugueses se instalan, ya estalla la primera guerra por la colonia del Sacramento, y logran con éxito expulsar a los portugueses y destruir todas las construcciones que habían hecho. Pero lo que se lograba militarmente en el Río de la Plata, en Europa los portugueses, con la ayuda de su incondicional aliado Gran Bretaña, lograban obligar a los españoles a devolverle lo que le habían quitado. Entonces era un ir y venir permanente de la colonia del Sacramento en manos de Portugal a España, de España a Portugal, de Portugal a España y así viceversa. Hubo varias guerras a lo largo de todo el siglo XVIII entre España y Portugal por la posesión de esta ciudad, hasta que finalmente, con el Tratado de San Ildefonso, firmado en 1777, los españoles acuerdan con Portugal recibir la colonia a cambio de cederle a territorio brasileño de Portugal una franja de tierra en el norte de la banda oriental, territorio equivalente a lo que hoy es la mayor parte del estado de Río Grande do Sul, que va a pasar a formar parte de ahora de forma definitiva del territorio portugués, aunque antes nominalmente le correspondía a España, con sus principios de ocupación. Este acuerdo va a sellar definitivamente la conformación de esta zona como parte del Imperio Español hasta la independencia en el proceso que comienza en 1812. Pero hoy habíamos comentado que otra de las reacciones que va a generar la colonia de Sacramento, además de la guerra entre España y Portugal, es la decisión de fundar una ciudad española íntegramente en la banda oriental que tuviera las funciones de ciudad fortaleza y que sirviera para alejar a los portugueses de la zona. Este cometido se lo va a encargar el rey Felipe V a el gobernador de Buenos Aires, que vemos en esta imagen, don Bruno Mauricio de Zavala, a la izquierda, que fundase una población en un lugar seguro y que sea fácil de defender. En la imagen de la derecha podemos observar cómo ellos eligen en la bahía de Montevideo, la península que sobresale, que podía ser fácilmente defendible. Vemos aquí incluso la línea de construcción de las murallas que rodean completamente la península y esta especie de cuadrado estrellado que es la ciudadela como una gran fortaleza para repeler cualquier ataque desde adentro. Y el interior va a ser dispuesto a partir de los planos que Domingo Petrarca va a confeccionar, el establecimiento de una ciudad en forma de damero, es decir, construcción de calles rectas y perpendiculares, formando manzanas cuadradas principalmente, que le van a dar una característica a casi todas las ciudades españolas fundadas en el siglo XVIII. ¿Cómo se fundó la ciudad de Montevideo? Bueno, el gran problema, además de la falta de recursos económicos para hacerlo, es conseguir gente.
que decidiese venir a este rincón olvidado del planeta. En la imagen de la izquierda vemos una pintura idealizada de cómo se debió haber visto la llegada de los primeros colonos que van a llegar a fundar la ciudad de Montevideo, que va a dar origen a nuestra ciudad actual. Y para entender cómo y por qué vinieron, bueno, los españoles trataron de conseguir gente, familias dispuestas a llegar principalmente de Buenos Aires, unas poquitas de la ciudad de Santa Fe, y unas cuantas de las lejanas Islas Canarias, posesión española en el Océano Atlántico, que por su extremada pobreza siempre había un excedente de población dispuesta a emigrar. Sin embargo, para lograr convencer a esta gente de venirse a un lugar tan aislado y comenzar a vivir desde la nada, en un lugar relativamente inhóspito y con muchas dificultades, el gobierno español decide otorgar una serie de beneficios a estos primeros pobladores para animarlos a esta expedición tan extraordinaria. Lo primero que se va a plantear es, bueno, como el proceso de empezar a cultivar sus alimentos lleva tiempo, ofrecerle a estos primeros habitantes comida gratis por un año. Fundamentalmente lo que se llama bizcocho, es decir, algo así como la galleta de campaña, una forma de pan, yerba, tabaco, sal, ají y carne, que era muy abundante en la región. De esta forma, las primeras familias podían mantenerse mientras construían sus primeras edificaciones, básicamente un rancho para empezar a vivir, y luego comenzar a cultivar su propia comida. Luego viene la parte de la entrega de posesiones de tierra. Por un lado, un solar en la ciudad. Dentro de la ciudad, las manzanas que vimos en la imagen anterior van a ser divididas en solares y cada solar le va a corresponder a una familia determinada. Es decir, un terreno donde van a poder construir la casa. En general, la mayoría de los solares se van a dividir en 4, 6, 8 solares cada una de las manzanas, donde van a dar lugar a la construcción de las casas. Luego ese proceso va a seguir fraccionándose y va a llevar a construirse muchísimas casas por manzana, pero bueno, originalmente tenían un terreno bastante amplio. Pero no solo se les da un terreno gratis en la ciudad para poder construir, sino que además se les van a entregar 2 porciones de tierra también, llamadas suertes, una suerte de chacra y una suerte de estancia. La suerte de chacra era una porción de tierra de determinadas medidas, ubicada en las afueras de la ciudad, principalmente en la zona del entorno de los arroyos Pantanoso y Miguelete, principalmente lo que es hoy la zona del Paso Molino y el Prado, una zona muy fértil para el cultivo de productos de huerta y de granja, básicamente para proveer a sus habitantes de productos como frutas, verduras, y algunos animales de granja como aves de corral, cerdos y algunos más. Que va a ser el abasto fundamental para el crecimiento de la ciudad. Pero también se le va a otorgar una suerte de estancia, es decir, una porción de tierra mucho más grande, pero también mucho más alejada de la ciudad, que podía ir en cualquier parte del territorio al sur del Río Negro, donde se le daba esta tierra gratuita, donde podían practicar la cría de ganado para aprovechar la carne y sobre todo el cuero, ya que va a ser el principal producto que genera riqueza para los habitantes de esta zona. Pero además se les exonera de impuestos por un año. Bueno, evidentemente por obvias razones son familias muy pobres y durante un buen tiempo no van a tener recursos para poder contribuir al imperio español para nada. Y un título nobiliario de muy bajo nivel, es decir, del escalafón de la nobleza lo más bajo de todo, es más que nada es una cuestión de prestigio social que otra cosa, que es el título de hidalgo, que le permite a los padres de familia de estos primeros pobladores poder anteponer a su nombre el prefijo don o doña, como es el caso de los primeros pobladores como Juan Antonio Artigas, abuelo del conocido José Gervasio, que va a convertirse en Don Juan Antonio Artigas. Es una serie, un privilegio social que en España tenía cierto prestigio, pero que, bueno, si se ha otorgado a todos los habitantes de esta ciudad, al poco se convierte en un título sin valor, pero que va a servir como un atractivo extra. Todos estos beneficios indican, bueno, la intención de España de lograr atraer o de intentar atraer a la mayor cantidad de gente para venir, y va a lograr el efecto de que varias decenas de familias van a venir a instalarse allí,
y en torno a los primeros 10 años de vida de la ciudad, cerca de 300 personas van a constituir el núcleo poblacional. Durante mucho tiempo no va a ser un gran poblado, pero luego de un par de décadas va a comenzar a crecer muy rápidamente, sobre todo por la bahía de Montevideo que estamos viendo ahí, que va a ser fundamental para su puerto. ¿Cuándo se produce la fundación de Montevideo? Ahora que estamos en el año 2020 y nos estamos acercando a su aniversario. Bueno, se trata en realidad de un proceso fundacional, es decir, no hay una fecha precisa, sino más bien que constituye una serie de etapas que arrancan en 1724 y culmina en 1730. Como vemos en este esquema extraído del manual del curso, en 1724 Zavala va a disponer la construcción del fuerte San José, ubicado en la actual Plaza Matriz, en la Plaza Zavala, en el interior de la península. Y a partir de la construcción de este fuerte da comienzo al levantamiento de las fortificaciones que van a rodear la ciudad. En 1726 van a llegar los primeros pobladores de Buenos Aires y las Canarias de Santa Fe, y Zavala le va a poner nombre a la ciudad. Mientras que Petrarca organiza la planta urbana, establece, es decir, por dónde va a ser el trazado de las calles y la forma de las manzanas, y Pedro Millán va a elaborar el padrón, es decir, el listado de los jefes de familia, para poder repartir los solares en la ciudad y las tierras en las afueras. Hacia el año siguiente, el mismo Millán comienza a delinear el ejido y la línea de propios para poder hacer el reparto de chacras y estancias. ¿Bien? Después en clase vamos a explicar qué significa esto de ejido, la línea de propios, pero son los límites jurisdiccionales de la ciudad. El ejido es el primer límite, que va a llevar a que hoy una calle de Montevideo lleve su nombre porque marca precisamente ese límite. También la calle Propios va a marcar ese límite, que hoy se llama Boulevard José Valle Ordóñez. En 1729 llegan otro contingente de familias provenientes de las Islas Canarias. A fines del mismo año también se instala el primer Cabildo de Montevideo y se da por finalizado esto el 1 de enero de 1730, cuando comienza a sesionar el primer Cabildo de Montevideo, que es básicamente el gobierno de la ciudad. Y la institución del Cabildo va a ser fundamental para eso. Entonces, entre 1724 y 1730 asistimos a este proceso fundacional. ¿Por qué les comento esto? Entre otras cosas, además porque, bueno, dentro de 4 años se va a comenzar a festejar los 300 años de la fundación de la ciudad y va a llevar seguramente varios años con algunos hitos remarcar todo esto. ¿Qué pasó con la ciudad de Montevideo? Bueno, primero que nada, dado que la piedra es un material muy escaso para el uso en la construcción, el gobierno español impuso la obligación de que todo material de piedra de las canteras cercanas, que era muy poco, se iba a destinar exclusivamente a la construcción de las fortificaciones. En esta pintura idealizada de Montevideo del siglo XVIII, donde vemos cómo incluso, en realidad, a principios del XIX podríamos decir, porque se ve la plaza matriz en el centro aquí, la iglesia matriz, la principal iglesia, que es la gran altura de la ciudad, el edificio del Cabildo, de este lado. Lo cierto es que durante las primeras décadas, lo único que se puede construir en piedra son las murallas y las ciudadelas de imponente fortificación, mientras que sus habitantes debieron conformarse con ranchos de paja, barro y quizás algo de madera que podían conseguir en el entorno. Es decir, las condiciones van a ser bastante precarias para esta primera ciudad hasta que el comercio comience a prosperar y darle cierta riqueza a sus pobladores. Recién después de finalizadas las fortificaciones, que va a terminar en la década de 1750, los habitantes van a poder construir de forma más permanente casas hechas de piedra, de material más sólido. Ahora, ¿a qué se debe la prosperidad de esta ciudad, además de la riqueza ganadera de sus zonas aledañas? A la existencia de un puerto natural. Aquí en esta imagen podemos ver al fondo, no sé si logran distinguir unas manchitas, son los barcos que están anclados en el fondeadero de la bahía. Es decir, la misma península más el cerro forman una especie como de herradura de agua, una entrada de agua que está protegida de los vientos y de las corrientes para las tormentas, y hace que estas aguas sean muy calmas y permite que los barcos se encuentren protección segura allí.
esto va a tener dos impactos muy grandes. Por un lado, los barcos que accedan al Río de la Plata van a preferir el puerto de Montevideo por sobre el de Buenos Aires, dado que Buenos Aires no tenía estas posibilidades naturales. Y además, hacia fines del siglo XVIII, el gobierno español decide establecer el apostadero naval en el puerto de Montevideo. ¿Qué quiere decir? La base de la flota española del Atlántico Sur, en lugar de establecerse en Buenos Aires, la capital de la región, la capital del virreinato, se va a establecer en Montevideo. ¿Por qué? Porque permitía una mejor protección a los barcos de guerra de España. El comercio de Montevideo va a ser la clave de su riqueza. Pero más allá de la venta de cueros, que van a proporcionar una buena riqueza, la fuente de riqueza de los grandes comerciantes que van a descochar en los primeros 80 años de historia de Montevideo se deben fundamentalmente al tráfico de esclavos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, como la imagen nos muestra aquí a la izquierda, una representación de cómo se llevaba adelante la captura de miles de personas, principalmente hombres, jóvenes, aunque a veces también niños y mujeres, a lo largo de la costa africana eran capturados como prisioneros y llevados a bordo de barcos llamados negreros para ser transportados a América en calidad de esclavos, es decir, en calidad de mercancías, no de personas, para ser puestos a trabajar principalmente en las grandes plantaciones en América, tanto en la América española como la portuguesa, la francesa o la inglesa. De hecho, buena parte de la riqueza de las colonias americanas se van a deber precisamente al trabajo esclavo de estos millones de africanos desgraciados que entre los siglos XVI y XIX fueron transportados de forma forzada desde África hacia América. Fíjate aquí que Montevideo, en la segunda mitad del siglo XVIII, se va a convertir en uno de los puertos americanos más activos en el tráfico de esclavos, porque Montevideo, dadas sus ventajas naturales, va a ser una especie de centro de distribución de esclavos. Llegaban a Montevideo, algunos pocos quedaban aquí, y el resto eran vendidos a toda la región, a Buenos Aires, a Córdoba, a Santa Fe, a Mendoza, a Chile, y también de allí también eran llevados a Perú, donde había más riqueza para. Es una parte muy interesante de nuestra historia, trágica para la gente que lo vivió, porque estos se calcula que fueron cerca de 60.000 esclavos que arribaron a nuestro puerto a lo largo del periodo colonial y que sufrieron un trato cruel y degradante en su trabajo y en sus condiciones de vida, y muchos sufrieron la muerte incluso, producto del trabajo penoso. Lo que estamos viendo aquí es, en el mapa de la izquierda, una representación de la ciudad sobre la península, de lo que hoy conocemos como Ciudad Vieja, y lo que se llamó el caserío de negros, es decir, un lugar donde se ponía en cuarentena a los esclavos que traían desde África, en esta zona, entre Capurro y el Paso Molino, un lugar donde estaban haciendo cuarentena. ¿Por qué? Porque venían en condiciones inimaginables a bordo de esos barcos, donde estaban encadenados todo el viaje, donde soportaban malos tratos, latigazos, donde estaban expuestos a la transmisión de enfermedades, donde eran mal alimentados y estaban expuestos a todo tipo de suciedades, y hacía que muchos que tuvieran una salud comprometida terminaran muriendo en el viaje, y muchos llegaban enfermos. Entonces lo que hacían los españoles era llevarlos en cuarentena hasta este lugar. La imagen que tenemos a la derecha es el único registro fotográfico que tenemos de este lugar, de este caserío de los negros. La foto se tomó en 1902, más de 90 años después de que se dejó de utilizar con la finalidad de ser una especie de depósito para esclavos, poco antes de ser derribado, producto que ya vemos acá en la foto, en 1902, el estado de abandono en el que se encontraba el lugar. Pero proporciona información muy valiosa sobre lo que era este lugar como centro de detención de esclavos para luego ser vendidos como mercancías. En ese mismo lugar, hace unos pocos años, el Ministerio de Educación y Cultura decidió poner una placa conmemorativa, que aquí vemos, dice: a fines del siglo XVIII, Montevideo se convierte en uno de los puertos esclavistas más activos de Hispanoamérica. Este infame sistema trajo unos 60.000 africanos arrancados de sus pueblos. En 1787, en este lugar,
el cabildo construyó el caserío de Filipinas o caserío de los negros. Este depósito de esclavos fue la mayor edificación existente fuera del recinto amurallado. A mediados del siglo XIX, Isidoro de María, un escritor oriental, señala que ese establecimiento ocupaba una manzana de terreno bajo muro, teniendo en el centro 5 piezas edificadas, 2 grandes almacenes de 17 metros, cocina, etc. Es decir, era un gran centro de detención donde durante varias décadas miles de personas traídas, arrebatadas a sus pueblos en África, vivieron allí a la espera de ser luego vendidos a sus distintos amos. Esta placa fue colocada por el Ministerio de Educación y Cultura y se convirtió el predio, ya que no queda la edificación porque fue demolida poco después de 1902, en el año 2013 el predio se convierte en monumento histórico nacional y de hecho se han hecho varias excavaciones allí encontrando algunos restos muy interesantes. Para ir redondeando con este tema de la esclavitud, es señalar que precisamente más allá de que el cuero y el tasajo van a ser una de las grandes fortunas que van a permitir a muchos españoles afincados en Montevideo a construir grandes riquezas, va a ser el tráfico de esclavos el negocio más lucrativo y va a marcar el poderío de algunos grandes figuras como los señores Antonio Maciel y Mateo Magareños. Antonio Maciel es muy conocido no solo por haber sido un gran propietario de esclavos, sino porque además, después de haber sido un filántropo, a tal punto de que termina fundando un hospital en Montevideo, el primer hospital que tuvo Montevideo, que precisamente hoy lleva su nombre y es el que está ubicado en la Ciudad Vieja. Por su parte, Mateo Magariños es apodado el Rey Chiquito, entre otras cosas porque, no por su tamaño, sino por su poderío, era como una especie de pequeño rey en Montevideo, ya que era un hombre tan rico y tan poderoso que prácticamente era el mandamás de la región. Recién después de la independencia, de los procesos independentistas entre 1811 y 1830, es que se va a terminar aboliendo primero el tráfico y luego la esclavitud en estas tierras. Y con esto vamos cerrando sobre los orígenes de la colonización de la banda oriental y de las fundaciones de Colonia del Sacramento y de Montevideo. Hasta luego.